Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridas amistades, queridos hermanos que nos acompañan, hermanos en la fe. Dios me los bendiga a todos. Muy contento, muy contento. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Porque si algo aparentemente malo nos pasa a nosotros, la misma Biblia dice que esa es su voluntad. Entonces, pero nos manda a alegrarnos, así que bueno, por esa razón pues los motivo a que vivan siempre con una sonrisa en sus labios, y esto motivará a los demás, contagiará a los demás, y usted se va a convertir en un canal de bendición. Así que escuche mi consejo. Hoy, mis amistades, mis hermanos en la fe también, hoy trataremos un tema importante. Esto pues le va a venir a bien porque usted, aunque no acude a una iglesia, también tiene la capacidad para ayudar, para aconsejar, para dar una palabra clave a alguien que esté en alguna situación difícil o que se sienta mal por alguna falla que haya hecho, que le haya acontecido, y de alguna manera usted quiere ayudar. Bueno, pues este video le va a ser de bendición para que usted pueda tener la idea de cómo dar esa palabra clave a esas personas que de alguna manera se culpan a sí mismos, se sienten que nadie los quiere, se sienten con una autoestima demasiado bajo. Bueno, aquí va usted a encontrar algo de material para que usted pueda ayudar a una persona que esté en peor situación, por supuesto, que usted. Y a este tema lo titulamos requisitos para restaurar al caído. Requisitos, repito, para restaurar al caído. Y necesitamos tener algo. Por ejemplo, yo cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico nos dieron una materia de introducción a la psicología, ¿no? Y debemos conocer un poco de la psicología también para poder ayudar en consejería a algunas personas que lo necesitan. Para eso nos capacita el Señor. También Dios me lo bendiga a la personita que se encuentra conectada con nosotros. Dios le bendiga, un abrazo. Bueno, y disculpe que no me aparece allí su nombre, pero en cuanto me aparezca voy a mencionar su nombre. Dios me bendiga a la persona que está conectada con nosotros. Requisitos para restaurar a un caído, porque regularmente nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a estar fijándonos en los defectos de los demás, y nos medimos medimos los niveles, y nosotros, por supuesto que hay egoísmo muchas veces en nuestras vidas, nos llegamos a sentir superiores a aquel que está en peores condiciones que uno. Entonces, o que la está regando, para ser claro, o que la está regando, entonces lejos de ayudarlo, lo criticamos o le ponemos el pie en el cuello y lo queremos sumir más en el problema. Y esa no es la clave, esa no es la clave. Por eso usted se queda en esta transmisión y vamos a ver qué nos dice Dios o qué herramientas nos da el Señor para ser clave en ayudar a los demás con respecto a este asunto de la restauración. Porque a mí en lo particular me ha tocado convivir con personas que han estado en la iglesia y al rato están en las drogas o en las borracheras. Y están en las borracheras, están en las drogas, vuelven a recaer. Y sabes, tengo que verme la necesidad de ayudarlo, no de criticarlo, ayudarlo. Porque esa es mi misión por parte de Dios, tratar de ser buena persona, buena gente y ayudar a los demás. Porque creo que el cristianismo se debe notar en la persona, no porque grite aleluya, no porque ande muy santurrón, sino con los hechos,
con los hechos, ayudando al caído, restaurando en el nombre de Jesús al caído. La palabra de Dios nos muestra los pasos para restaurar a alguien caído. Vamos a ver qué nos dice vamos a leer Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3 nos dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote, oiga esto, considerándote a ti mismo, no dice critícalo, considerándote a ti mismo, y luego dice, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esa es la clave, o el texto clave, mejor dicho, con el cual vamos a despegar y vamos a introducirnos en este bonito tema. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, nosotros somos un ministerio, hablando de iglesias, somos un ministerio, y esos ministerios, que hay varios, por supuesto, y que todos, por supuesto, tienen la mira de agradar a Dios y de servir a Dios. No estoy criticando a ninguno, no se sienta mal. Pero esos ministerios, ¿verdad? Deben estar fundados en la palabra de Dios, y también deben estar edificándose en iglesias. Por lo tanto, una iglesia no debe estar caída en su totalidad si quiere servir de herramienta y ser una luz en este mundo oscuro que cada vez se está acrecentando más la maldad, como Cristo lo dijo, y por haberse acrecentado la maldad en este mundo, el amor de muchos se enfriaría. Y es que se está cumpliendo lo que Cristo dijo una vez y que está plasmado en la palabra de Dios, que la maldad se acrecentaría. Ahora, la palabra de Dios nos muestra esas claves, pero una iglesia, si quiere ser luz y si quiere ser una iglesia que restaura a los caídos, una iglesia no debe estar caída en su totalidad, y sobre todo los ministros, los pastores, ¿verdad? Los líderes no deben estar caídos. Debe contar con ministros espirituales. Porque vamos a estar tocando mucho Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la iglesia de Galacia, y si usted pone cuidado en este capítulo, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Galacia estaba pasando por problemas difíciles, problemas espirituales. Pero si se da cuenta, no toda la iglesia estaba caída, sino que había hombres espirituales, había gente espiritual, como nos dice Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, dice, la iglesia debe tener ministros espirituales, entonces espirituales que tengan la clave para ayudar, que tengan la clave por parte de Dios para poder restaurar a una persona caída, porque si el ministro está caído, pues no va a poder restaurar a nadie en el nombre de Jesús. Debe contar entonces con ministros espirituales, comenzando con el pastor, que es la cabeza de autoridad que Cristo ha puesto en su iglesia. Entonces nos dice Gálatas 6:1 que vosotros que sois espirituales. Entonces repito, la iglesia de Galacia no estaba caída en su totalidad. Una iglesia no debe estar en su totalidad caída. Debe tener ministros espirituales. A lo mejor los hermanos que se congregan allí, ¿verdad?, no son del todo espirituales, van creciendo, van desarrollándose dentro del marco eclesiástico, ¿no? Pero los ministros deben ser ministros espirituales, y yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto, con lo que dice Gálatas 6:1.
vosotros que sois espirituales. Pablo les escribe a los ministros, a los líderes de esa iglesia, vosotros que sois espirituales, y les manda restaurar. Si alguno fuere sorprendido, les da el consejo. Cuando esto sucede, hermanos, si alguno es sorprendido, le dice Pablo, critíquenlo duro. No, de ninguna manera. Pablo les dice, vosotros que sois espirituales, compréndanlo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, debe contar con ministros espirituales. Este versículo nos muestra de manera alusiva que la iglesia de Galacia estaba pasando por momentos de turbación, especialmente con respecto a lo doctrinal, pues estaba siendo confundida con los falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la congregación. Esto nos dice Gálatas 2, 4 y también Gálatas 5, 7 al 10. Pero Pablo dice que en esa iglesia había también hombres espirituales capacitados para restaurar a alguien que fuera sorprendido en alguna falta. Entonces, una iglesia, la verdadera iglesia de Dios, debe tener la capacidad de restaurar. Debe ser una iglesia restauradora, debe contar con ministros, por supuesto, que son la herramienta que debe tener la iglesia para llevar a cabo este ministerio de la restauración. Bueno, aparte de que debe contar con ministros espirituales, también debe haber congregantes fuertes. Bueno, a veces tú no eres un ministro en la iglesia, pero debes ser una persona congregante, o sea, me refiero que estés allí siempre en la iglesia escuchando los sermones, escuchando los cursos que el pastor da, ¿verdad? Y congregándote fielmente también, por supuesto, llegando a tiempo a los servicios, siendo ejemplo, diezmando, ofrendando. Debe ser un congregante fuerte dentro de una congregación. Romanos 15, 1 y 2 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros tenemos la encomienda de ser, primeramente yo conozco la palabra y debo ser una persona que me congrego en una iglesia para poder aconsejar a los demás, para poder ayudar a los demás. Debo ser un congregante fuerte, una persona que me congrego para que vosotros que sois fuertes, dice, para tener la capacidad de soportar la flaqueza de los débiles. Si yo no soy un congregante fuerte, o también para los ministros también, bueno, pero los ministros deben ser espirituales, ya dijimos, pero un congregante fuerte, tú que aspiras, tú que te congregas a una iglesia y aspiras a servir, primero preocúpate por ser un congregante fuerte para que puedas tener la capacidad de soportar la flaqueza de los demás, de los débiles. Entonces, cuando tú no estás capacitado para soportar la flaqueza de los débiles, va a salir el viejo hombre, y el viejo hombre critica, el viejo hombre se lanza con todo contra el débil, el viejo hombre está criticando y no está ayudando, no está edificando, de manera que debemos ser congregantes fuertes, como nos dice Romanos 15, 1 y 2. La iglesia de Roma tenía congregantes de diferentes niveles de espiritualidad, mis amigos, mis hermanos. Estos hermanos tienen la capacidad de soportar a los débiles, como les decía, con el propósito de restaurarlos, de ayudarlos y no criticarlos, según nos da a entender el versículo 2 de esta cita, con el propósito de ayudarlos a restaurarse. Entonces debemos ser congregantes fuertes, porque en la iglesia de Roma contaba con, bueno, y no nada más la iglesia de Roma, ¿verdad? Porque allí es donde se fue expandiendo el cristianismo hasta hacer lo que hoy es. Pero no nada más la iglesia de Roma, sino que también las iglesias hoy en día se convierten en un taller de reparación de diversos problemas, ¿no? En este caso hay niveles espirituales dentro de la iglesia. ¿Y qué dice esto?
Ni uno se puede sentir más esponjado que el otro, ni el otro se puede sentir con alas super espiritual, sino que debe entender que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay niveles espirituales y todo es para la gloria de Dios. Unos son más débiles, pero allí están luchando. Otros son más fuertes, pero también están luchando. Tienen sus luchas también. Así que hay niveles espirituales y por eso debemos comprender. Y el que está más fuerte debe tener la capacidad para soportar la flaqueza de los débiles. Y cuando nosotros soportamos la flaqueza de los débiles, el débil se da cuenta que tú lo estás ayudando, el débil se da cuenta que tú no lo estás criticando, el débil se da cuenta que tú tienes la intención de restaurar en el nombre de Jesús. El débil se da cuenta que tú no tienes malicia contra él, y entonces el débil se acerca a ti confiadamente y escucha un consejo de ti. Qué hermoso es esto, que alguien te escuche un consejo simplemente porque tú estás o te pones en la condición del débil también para poderlo comprender. Es tremendo esto. Entonces, la restauración es un ministerio, debemos entenderlo. Esto es para los creyentes, para los que están ministrando en una iglesia. La restauración es un ministerio, es para los ministros. Demanda llevar al caído a una plena restauración. No solamente le vas a dar la palabra, sino que también lo vas a ayudar hasta que tú veas que él ya se está levantando. Él, por ejemplo, ya no iba a la iglesia, se fue a los vicios, andaba en las drogas de nuevo, tomando de nuevo. Y ¿sabes qué? Tú no lo vas a soltar en el nombre de Jesús hasta que lo restaure y lo veas que ya se está... que ya está caminando de nuevo en los caminos del Señor. Una bendición especial para Elías Ruiz Olivero. Dios te bendiga, Elías. Este varón, fíjese, Elías, le cuento el testimonio. Lo ganamos para Cristo, para la gloria de Dios. Elías Olivero, Dios me lo bendiga. Trabajaba conmigo y comenzó a escuchar la palabra y conoce del Señor. Dios bendiga a Elías. Luego le contaré su testimonio. Entonces demanda llevar al caído a la plena restauración. O sea que no nada más le vas a dar un consejo y ahí lo vas a dejar. Por ejemplo, yo sé alguna persona que estuvo conmigo, pero está en otra parte de la República o en el extranjero, le hablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No te olvides las cosas de Dios. Sigue adelante, sigue adelante. Tengo que estar ayudándolo porque no sé por qué situación esté pasando. Entonces, Gálatas 6:1 nos dice de nuevo que nos da a entender que todos los líderes espirituales tienen la responsabilidad de restaurar a todo aquel que ha cometido alguna falta grave. Esto no incluye a aquellos cristianos que deliberadamente pecan contra Dios. La palabra usada aquí es para dogma, significa error, ¿verdad? Paraktoma significa error, la palabra griega, caída, desliz, o sea, quiere decir que pecaste, fallaste por un error, ¿no? Y entra aquí la palabra griega paraktoma. Pero hay una palabra, ¿verdad?, que se llama parábasis, que se llama transgresión, o que traducida quiere decir transgresión. Se quiere decir que cuando pecas deliberadamente, esta palabra es usada. Y aquí en Gálatas 6:1 se usa la palabra paraktoma, que quiere decir la regaste, pecaron por error, el congregante la regó, cayó por error. Hay que restaurarlo, hay que ayudarlo, ¿verdad? Porque hay unos que de plano ya se la llevan puro pecando, y al rato va a la iglesia, al rato otra vez está en el vicio, y así toma la iglesia como un juego, y no es así tampoco. Tiene que tomar la decisión de hacer ¿cómo le pudiéramos decir? Un reencuentro con Dios, un reencuentro con el Señor, y hacer pacto con Dios. También entonces nos manda llevar al caído a la plena restauración. También demanda no abandonar al hermano que falló. O sea, si cayó el testigo de Jehová, por ejemplo, el testigo de Jehová tiene una ley. Alfredo Pérez, también Dios te bendiga, Alfredo.
está casado con una prima. Dios te bendiga, Alfredo, un abrazo para ti. Demanda no abandonarlo. Por ejemplo, el testigo de Jehová tiene una ley donde dice que si alguien comete un adulterio, algo que cayó en pecado, es lo que hacen, lo sacan, lo echan fuera del salón, como dicen ellos, y nadie le habla, nadie lo visita. Eso no es un ministerio de la restauración, sino que lo están abandonando, y la Biblia prohíbe abandonarlo. Mire lo que dice Ezequiel 34:4. Dice: no fortaleciste a la débil, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, no buscaste la perdida, sino que te enseñoraste de ellas con dureza y con violencia. O sea, la criticaste, la abandonaste, lejos de ayudarle, la abandonaste. Ezequiel 34:4. No fuiste, sino que la sacaste, la echaste fuera. No debes abandonar al que cometió un error como ministro, como creyente. Si tú te congregas en una iglesia y aunque no seas un ministro, no seas un predicador, no seas un líder en la iglesia, tú puedes ayudar al que está caído, tú puedes ayudar al que está en un error. Entonces, no debes abandonarlo, no debes abandonar al hermano. De manera directa, este versículo, ¿verdad?, nos da a entender que tenemos estrictamente prohibido abandonar a los débiles, a los descarriados, a los que han cometido algún error. Tenemos prohibido, sin antes restaurar, hacer todo lo posible para que la persona se restaure, ¿verdad? Aún aquel que no va a la iglesia, que está metido en los vicios del alcohol, de la droga, aún a esos tenemos también la demanda de ayudarles hasta que ellos hagan un cambio en su vida. Entonces, la restauración incluye el fruto del Espíritu. Mire, mi hermano, porque demanda la cualidad de la mansedumbre, porque a veces nosotros somos muy violentos como cristianos, como ministros. Entonces, aquí debemos pedir las cualidades del fruto del Espíritu. Y una de las cualidades del fruto del Espíritu es la mansedumbre. La mansedumbre es tener paciencia para con aquellos que están cometiendo el error, están en un pecado, ¿verdad? Y hay que tener mucha paciencia con ellos, como nos dice Gálatas 6:1, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿de qué? ¿De violencia? No, de mansedumbre. Y también nos dice, el 5:22 nos dice las cualidades, ¿verdad? Las cualidades del fruto del Espíritu. Allí nos menciona, o allí va a encontrar usted las cualidades del fruto del Espíritu, y una de ellas es la mansedumbre. También nos muestra un requisito indispensable que todo creyente espiritual debe tener. ¿Para qué? Para ser usado en el ministerio de la restauración. Esta cualidad es sin duda alguna la mansedumbre, como les venía diciendo. Allí va a encontrar la clave en Gálatas 5:22 al 23. Sin la mansedumbre todo ministro está en riesgo, como dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Así de sencillo. Sin la mansedumbre, un ministro puede creerse que está bien, puede creerse que está salvo, puede creerse que él está correctamente bien, y la realidad es que no está haciendo las cosas bien, no estás restaurando a nadie, no estás ayudando a nadie, no estás siendo usado por Dios para el ministerio de la restauración. ¿Por qué? Porque tú mismo no cuentas con la cualidad del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, y esa debemos pedirle a Dios. ¿Para qué? Para ser una herramienta útil en el ministerio de la restauración. Debemos pedir a Dios, mis amigos, sabiduría y poder para ser de gran utilidad en este ministerio de la restauración. No es fácil, porque recordemos que cuando una persona está caída, ya cierro con esto, cuando una persona está caída, es muy difícil que la persona entre en razón. Por eso es que Dios demanda espíritu de mansedumbre en nosotros, y eso lo da el fruto, el Espíritu Santo, por supuesto, y es una cualidad del fruto del Espíritu.
Entonces la mansedumbre nos va a llevar a ser insistente con aquellos que están caídos, porque vamos a sufrir rechazo. Aunque la persona haya sido un predicador, incluso un pastor, un levita, aunque la persona haya sido el mejor cristiano en el tiempo que estuvo allí. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está caída, y cuando un cristiano que sigue y persiste en las cosas de Dios va a querer ayudar a esa persona caída, la persona puede reaccionar con violencia, y entonces puede haber rechazo hacia ti o hacia mí, que solamente trato de ayudarlo. Por eso es que la palabra nos manda o nos demanda tener la cualidad del Espíritu, que es la cualidad del fruto del Espíritu, perdón, que es la mansedumbre, para tener paciencia. Y también dice que es la paciencia otra cualidad de el fruto del Espíritu, la paciencia. Debemos tener todas esas cualidades del fruto del Espíritu para poder ser o para poder considerarnos útiles en el ministerio de la restauración. No es fácil, es difícil, pero primero vamos a comenzar con nosotros para poder ser de gran ayuda. Hace tiempo me escribía una persona: es que mi esposo, me separé de él. Entonces comencé a darle yo la palabra de manera que ella comprendiera, palabras también psicológicas que podían llevarla a restauración. Y ahorita ya tiene contacto con su ex esposo, se puede decir así. Todavía no se reúnen de nuevo, pero ya empiezan a tener ese contacto, aunque sea por línea, ¿no? Y eso es una señal que la cosa va caminando bien. Entonces nosotros debemos ser luz en este mundo, y también debemos ser cristianos equipados, ¿verdad? Reparados. La palabra catartizo, que es usada en la palabra de reparación o equipamiento, ¿verdad? Debemos ser equipados, debemos ser preparados, reparados también, para ser útiles en la obra de la restauración. Por tanto, hasta aquí dejo este tema. Espero que le haya servido. Dios me lo bendiga. Esto yo lo hago sin fines de lucro, ni porque estoy ganando un peso aquí. Lo hago simplemente porque quiero agradar a Dios, porque quiero crecer más delante de Dios, porque quiero que Dios me vaya sanando también de mis errores, de mis faltas. ¿Por qué? Porque también necesito de Dios y también escucho consejos. Así que pues así es esto, el ministerio de la restauración. Dios me los bendiga. Y también al terminar, porque comparto este video con los hermanos de Sonora. Hermanos de Sonora, yo me gozo mucho con los pastores de ese lugar, de Empalme, Sonora. Dios me los bendiga, los hermanos de ese lugar. Para allá les pienso mandar este video. Y un abrazo a cada uno de ellos. La iglesia Ebenezer. Entonces ahí le mando un fuerte saludo también a los pastores de Empalme, Sonora. Dios me los bendiga. También a los pastores que recuerdo ahorita: Pastor Juan Rojas, Pastor José Guadalupe Vera, Pastor Inocente Gutiérrez, Pastor Ernesto Gutiérrez también, Pastor Héctor Gutiérrez, hijo del apóstol Inocente Gutiérrez, y Pastor David en Oaxaca. Dios me lo bendiga, él y a su congregación. Y bueno, le estoy mandando un saludo Pastor Arturo López, que es mi pastor, Pastor Enrique Valenzuela. Dios me lo bendiga, a toda su congregación, Dios me la bendiga. Y si algún pastor se me pasó por ahí, bueno, pues le ruego mil disculpas, pero a todos en general, Dios me los bendiga y me los prospere. Bendiciones para todos. La persona que se va conectando, allí les dejo el video, chéquelo, revíselo y escúchelo para que aprenda algo de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Enhorabuena, un abrazo a cada uno, y que el Señor vaya restaurando sus vidas y mi vida también, por supuesto,
conforme a su propósito. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.